Buenas tardes a todos. Como es habitual, retomamos nuestro episodio del lunes de Room Service en la Selva Global y en realidad tenemos una muy extensa, muy interesante conversación con un analista que voy a presentar más adelante, Juan Belicaf. Pero grabamos esta entrevista el viernes, de manera que voy a actualizarlos con algunos datos sobre la situación de la guerra entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro. Quizás para destacar dos o tres hechos relevantes. El primero es que a pesar de las aspiraciones del presidente Trump de participar en la elección del nuevo mandatario, de las nuevas autoridades en Irán, esto se ha producido sin la participación del presidente Trump y un consejo de 88 miembros ha designado en Irán al nuevo líder supremo, que es el hijo del líder Khamenei, que había sido asesinado en el marco de la guerra. Y este nuevo líder es Mojtaba Khamenei, el segundo hijo de Khamenei, y se está haciendo cargo de la función de líder supremo, con el apoyo de todos los sectores que son relevantes dentro de la estructura de poder actual de Irán. Eh, de hecho, Trump ha dicho que no durará mucho y la respuesta ha sido por lado de Irán que la guerra puede durar mucho más de lo que se espera. En todo caso, ya ha recibido el reconocimiento por parte de algunos países, incluyendo Rusia. El segundo punto es que hubo una reunión de la Liga Árabe para condenar los ataques iraníes. Van a llevar esto a las Naciones Unidas. Por ahora no hay nada más sustancial que eso. Pero el tercer punto que me parece fundamental es el impacto de la guerra sobre las repercusiones económicas a nivel global de la guerra y el impacto sobre el incremento del precio del petróleo. En este momento el barril de petróleo ha superado los $100. Entonces, esto sí efectivamente tiene una repercusión, un impacto, un efecto muy fuerte sobre la economía global y vamos a ver si en la medida que va incrementándose el precio del barril de petróleo, qué es lo que vaya a suceder. Esto es para complementar un poco lo que vamos a conversar ahora con Juan Belicaf. Y finalmente un dato colateral, pero no por eso menos importante, que tiene que ver con nuestra región, que es la cumbre de el Escudo de las Américas convocado por Trump con una cantidad de países de gobiernos afines de América Latina, teóricamente para combatir el crimen organizado, pero también para enfrentar la presencia china. Eso se desarrolló en Miami, vamos a ver a dónde conduce. En todo caso, este es el panorama y vamos a pasar directamente a la entrevista, porque en realidad no es una entrevista, es una larga conversación que hemos mantenido con Juan, que nos parece relevante para entender mucho de lo que está pasando en torno a la situación de Medio Oriente. Bueno, vamos a continuar con el programa. En realidad nos habíamos adelantado con esta parte porque la habíamos grabado hace 3 días, pero esperemos que la conversación que tengamos ahora no esté muy desactualizada a pesar de la celeridad con la que se mueven las situaciones en el mundo. En todo caso, sí, le quiero dar la bienvenida a Juan Belicov nuevamente aquí en el programa para que podamos tener esta conversación sobre lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando particularmente en este conflicto entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por otro, que ya no está reducido a esos tres actores, sino que involucra a muchos más, desde luego. Pero voy a presentarlo a Juan de nuevo porque, just in case, se les han perdido las referencias anteriores. Es licenciado doctor en Ciencias Políticas, experto senior de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, coordinador del área de seguridad del Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas y ha dado clases y enseñado en distintas instituciones académicas, tanto en Europa como en Argentina, y en la actualidad es miembro de número del
International Institute for Strategic Studies en Londres y de otra serie de organizaciones, incluyendo el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del que es miembro consultor. Bueno, todo esto, más allá de los títulos y los titulares, yo creo que lo más importante es que sabemos que podemos tener una muy rica conversación con Juan sobre qué es lo que está pasando, hacia dónde va, si es que alguien puede por lo menos vislumbrar hacia dónde va la situación en relación con Irán. Así que lo primero que lanzaría es que evidentemente lo que tenemos son, inicialmente tenemos tres actores en confrontación, dos de ellos contra uno, con estrategias claramente diferenciadas y objetivos muy, muy diferenciados. Entonces me gustaría que elabores sobre eso, Juan, porque conoces muy bien entre lo que es la estrategia de la administración Trump, la estrategia de Israel y desde luego la estrategia frente a esta iniciativa bélica por parte de Estados Unidos e Israel que va en contra del derecho internacional, todo eso lo sabemos. ¿Cómo reacciona Irán y con qué estrategia y con qué objetivos a la vista? Bueno, yo te diría que partiría de lo que marcaste al principio. Tenemos tres actores que están en un juego absolutamente increíble porque cada uno tiene objetivos que no sabemos bien para dónde van. Yo te diría que el único país que tiene un objetivo claro para mí es, ni siquiera país, es Netanyahu específicamente, Ujú, que quiere aprovechar la ventana de oportunidad que se le abrió en este momento donde no hay reglas, es decir, el sistema internacional se quedó sin reglas. Trump pateó el tablero y dijo, estamos en un mundo donde los atajos son admisibles, entonces podemos ir por fuera de las reglas para ganar posición en algo que era su histórica reivindicación, ganar terreno en el lugar, hacer posible quizás el famoso sueño del gran Israel, sí. y diezmar todo lo que pueda a todos los que están alrededor y que eventualmente puedan ser un obstáculo para su proyecto. Esto tiene varios componentes subyacentes. Esto tiene que ver con la expulsión definitiva de toda la población palestina y cualquier reivindicación de ellos del Mm, territorio, lo que facilitaría, entre otras cosas, la construcción del famoso canal Ben Gurión, un canal alternativo al canal de Suez, que llevaría del Mar Rojo al Mediterráneo, cruzando por Israel precisamente con una desembocadura en lo que conocemos hoy como la Franja de Gaza, que tiende a desaparecer, ajá. en convirtiéndose probablemente en la Riviera, que no sé si algún día se va a presentar. En segundo lugar, tenés un segundo actor, que es Irán, también tiene un objetivo explícito, claro, pero con una fractura interna porque el régimen que hace 20 años quizás tenía un apoyo popular masivo, hoy tiene algunos problemas, controla todavía la ciudadanía, pero es un control férreo, definitivamente no es un país democrático, ni siquiera en los términos de la poca democracia que tenía Irán durante el último periodo del gobierno de Shah, pero definitivamente una parte de la sociedad que ya no quiere este régimen, particularmente en su faceta económica, porque acá hay que ser claro, las manifestaciones estudiantiles que hubo no era contra el régimen, sino contra el gobierno, que son dos fenómenos distintos. Los ayatolás supervisan al gobierno, pero controlan el Estado, digamos. Entonces tiene una agenda de régimen. Ahora, debajo de eso hay gobiernos que se van alternando con presidentes que no son, digamos, están supervisados por los ayatolás, pero tienen su agenda propia. Y este último gobierno no ha sido muy exitoso en materia económico-financiera, ha generado una crisis agravada además por una crisis energética, porque la electricidad, producto de las sequías, mermó, hubo cortes de luz muy significativos, y eso obviamente le pegó, sumado a las sanciones, por supuesto, que tienen algún nivel de impacto, eso fue un problema. Pero tenés un tercer actor que no se sabe cuál es el objetivo. Estados Unidos, desde que invadió Irán, cambió 4 veces el objetivo explícito que tenían supuestamente para esta guerra. Primero resulta que era para el cambio de régimen, después resulta que el cambio de régimen no. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo se plantea? Si no tenés objetivo, ¿cuál es la medida del éxito? ¿Cómo vas a medir el éxito de lo que estás haciendo? Entonces, pareciera que Estados Unidos terminó comprando una agenda israelí y no tiene agenda propia.
lo cual parece tener sentido en este contexto. Ahora, esto tiene repercusiones múltiples, digamos. Cortar, y era sabido que Irán iba a cortar el estrecho de Hormuz, tiene capacidad de hacerlo, es muy fácil de hacerlo, es un cuello de botella muy fácil de, 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 digamos, de apretar, de resolver. Consecuentemente, está empujando a una situación que era sabida. Esto beneficia a Rusia, a la que supuestamente están queriendo perjudicar, porque obviamente sube el precio del petróleo y eso sube las posibilidades económicas de Putin, por un lado. Ahora, por otro lado, tenés otro problema y es que cortándole el suministro del petróleo a China, a ver, China tiene reservas estratégicas de combustible que le permitiría sobrevivir 2 o 3 meses sin problema. No tiene esa dependencia. Pero de ahí en adelante eso sería problemático. Ahora, eso es un plazo suficiente para restablecer los vínculos con Rusia, para abastecerse del combustible ruso, lo cual también le hace un favor. Entonces Estados Unidos termina empujando a Rusia a los abrazos con China, lo cual en realidad es contradictorio con la política explícita de Claro, Trump en relación hay que claro. ahorcar a China. Y Eh, hay que separar a los dos uno del otro. Definitivamente hay que separarlo cuando en realidad los estás empujando al abrazo y a eso Sí. agregarle un componente adicional, India, con lo cual los BRICS parece ser que tienen mucha vida en el futuro, a pesar de todas sus tensiones internas. Eh, el sur, a ver, el resto del mundo cada vez ve menos en Estados Unidos un aliado. Meterse en una guerra ilegal como la que se metió, que plantea cuestionamientos dentro de Europa, algunos en clave ideológica y otros en clave de geopolítica económica, si lo querés plantear en esos términos, porque el aumento aún mayor del precio de la energía a Europa la mata. Mata su capacidad industrial, mata su capacidad de supervivencia, mata su capacidad de ahorro, porque la gente al tener que invertir más en energía, le queda menos capacidad de ahorro, lo cual va a generar más desempleo, porque al haber menos ahorro, podés comprar menos bienes, al comprar menos bienes, ahorcarse el mercado, al ahorcar el mercado, las fábricas se empiezan a cerrar. A ver, Volkswagen cerró 2 plantas en Alemania, mientras tanto la de China, Volkswagen produce como nunca en China, pero no en Alemania. Tenés este tipo de tensiones que son complicadas. Ahora, hay otro elemento muy poco mencionado, y es que el estrecho de Hormuz, más que pegarle al petróleo, al que le pega sin lugar a duda, pero le pega mucho más a los fertilizantes, lo cual impacta sobre la seguridad alimentaria del sur global, particularmente África y buena parte de Asia. Bueno, ahora, otro gran exportador de fertilizantes es Rusia, que no Claro. los exporta a través del estrecho de Hormuz, con lo cual nuevamente estás beneficiándolo. Entonces, no se entiende muy bien cuál es, te digo, la estrategia, cuál es el objetivo, cuál sería lo que ellos llaman el exit policy, digamos, cómo me dice el éxito de este conflicto. Ahora, lo que ocurre, por otro lado, es que Irán puede proclamarse por segunda vez vencedor de este conflicto. En la guerra de los 12 días se declaró vencedor porque dijeron, sí, nos bombardearon, pero después vinieron a negociar. Con lo cual volvieron a la agenda que planteábamos nosotros. Todo esto tiene que negociarse en la mesa diplomática, no en el terreno político-militar. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? Bombardean, le destruyeron la capacidad. Otro temita que es poco claro acá es, si el bombardeo de los 12 días famoso hizo que el plan Sí. nuclear se retrasara en 4 años, ¿por qué bombardeamos ahora? ¿Qué necesidad había? Sobre todo cuando Witkoff te termina diciendo de que en realidad están a una semana o a un mes De de llegar a un conflicto acuerdo, atómico. claro, Entonces, ¿nos claro, mintieron antes o nos mienten ahora? Con lo cual, claro. la credibilidad de lo que dicen es poco aceptable para los aliados. Y los aliados ya sabemos quiénes son los aliados de Estados Unidos. Entonces, le generó una fisura interna muy complicada a todos estos. Entonces, si vas a tener problema alimentario y los alimentos van a subir de precio y la energía va a subir de precio, los mayores aliados dentro de la OTAN, o en general que tiene Estados Unidos, que es Europa Occidental, es el gran perdedor de este juego. Sí, ahora, hay muchas Sí. cosas, Uf. muchísimas cosas. Vayamos por partes para ordenarnos un poquito. Volviendo al tema de las estrategias, es evidente que la estrategia, desde el punto de vista de los objetivos políticos, no está clara en la estrategia de Estados Unidos. Lo que sí está claro en lo operativo, el intento de demoler al máximo la Sí. capacidad militar de Irán. ¿Ok? Y no solo Sobre eso, texto, sí, sí, sobre, no, y además le demolieron a ver,
Los blancos que ellos eligieron eran claramente dos tipos de blancos. Obvio, la infraestructura crítica, particularmente Ah, vinculada a su capacidad militar, pero también fueron a por el liderazgo político. La claro. paradoja de esto es que si vos querés negociar, ¿con quién No tenés negociás con si lo quién. acabas de matar? Claro, no tenés con quién. Y Bueno, conociendo además cómo funciona Irán, que la sucesión no se va a resolver en 15 días, va a llevar un largo sí, proceso, te has generado un escenario donde vos abrís una guerra que tiene una prolongación indefinida, donde antes de negociar, la manera de forzarlos a negociar es seguir bombardeándolos, pero hay un problema, no tienen munición. sí. Estados Unidos tiene Eh, munición para sostener una guerra de 4 meses, Sí, espérate, perdón, espérate, 4 semanas. volvamos al orden Sí. para organizar. Organicémonos, como dice el chiste. Escúchame. A ver, tenemos dos estrategias totalmente contrarias, evidentemente, entre Estados Unidos y Irán en términos operativos inmediatos. Estados Unidos, lo que decíamos, de demoler toda capacidad militar de Irán. Irán con una estrategia muy clara de mantener permanentemente el accionar militar para incrementar los costos, tanto políticos como económicos, del esfuerzo norteamericano para que en algún momento se percate que va a tener que sentarse. Ahí entra después el tema de cuánta capacidad tiene, cuánta reserva tiene cada uno para poder sostener esto en el tiempo, etcétera. Y ahí, y ahí creo que hay un punto importante a señalar, que es lo que decías vos. eh, Desde el punto de vista operativo, la estrategia norteamericana está clara. Desde el punto de vista de los objetivos políticos, está totalmente confusa, porque da lugar a esto. No tiene destruye al interlocutor o intenta destruir un interlocutor con el cual pueda sentarse en cualquier momento a hablar o a negociar. No está claro exactamente en qué es lo que quiere. Si el tema es parar el desarrollo nuclear de Irán, si el tema es generar un cambio de régimen, si el tema es liquidar el liderazgo, en fin, eso está realmente en un estado de gran confusión. Y uno escucha a los comentaristas estadounidenses y te das cuenta que nadie sabe muy bien dónde está parado. Pero el que sí tiene la estrategia clara desde todo punto de vista pareciera ser Israel. La construcción Absolutamente. del Gran Israel con objetivos políticos muy claros. Y ahí empieza otra serie de preguntas, es cómo juegan los tres actores en función de estas tres visiones de cómo están enfrentando la guerra con los actores regionales, porque esto ha saltado al ámbito regional y se expande. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, eh, eh, acá te parecen, como vos decís, efectivamente, vos tenés actores regionales que se complican. A ver, agregar a los tradicionales que están en la zona, agregarle Turquía, eh, que es un tema. A ver, hoy hubo un ataque iraní en Azerbaiyán, un Sí. aliado turco en la región clave. Turquía con pretensiones de copar los espacios que Rusia, por estar ocupada en otro frente, está abandonando Asia Central. Entonces Turquía quiere conquistar ese terreno para que los oleoductos de Asia Central no vayan a China e India a través de, o en una estrategia común que tienen con Rusia, sino romper ese eje y decir, bueno, el negocio no está en India-China con Rusia Mm. y Asia Central, sino Asia Central con Turquía para proveerle a Europa Occidental la energía. Y esto choca con muchos otros intereses, los propios de Israel. Por otro lado, Turquía está en un flirteando con una teocracia sin llegar a ella, con lo cual le genera un problema en qué es lo que está haciendo Israel con el mundo musulmán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí tiene como una Perdón, ambigüedad. ¿podrías elaborar sobre eso? Sí, a ver, Turquía se presume como un Estado islámico y quiere Sí. liderar un, Ajá, un ok, nuevo califato. sí. Entonces, si Israel se está peleando con otros musulmanes, ellos de alguna manera deberían solidarizarse de alguna manera. De hecho, Turquía declara que la guerra fue ilegal, es el único país de la OTAN que lo dice así, además de España. Mm. Relativamente con menos ruido lo hace Francia, también lo ha hecho Gran Bretaña o el Reino Unido, aunque el Reino Unido a último minuto Sí, pero obviamente después dio vuelta y también lo está haciendo Francia y probablemente España bajo cuerda termine negociando también. O sea, le dijo grandisonantemente, Rota y Morón no se pueden utilizar para las operaciones, sí, pero tampoco lo puede evitar.
con lo Pero cual hay que van a ver hacer ahí la vista gorda. cuánto de ese planteamiento es parte de un mensaje interno y no un Claro, mensaje bueno, externo. ese es Habría que ver. el otro tema son los mensajes internos. Para Trump mismo, el mensaje interno de este conflicto es muy costoso, porque eh, cada vez más se sienten, y incluso esto es denunciado por la propia prensa israelí, todo este conflicto le está costando los apoyos internos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hoy los líderes tradicionales de MAGA, los más duros de la MAGA, están diciendo Trump traicionó la agenda MAGA y está al servicio de Israel y no al servicio de Make America Great Again, ¿no? Sí. Y ahí tenés todo esto entra en la misma ensaladera y es muy difícil de entender. Por eso te digo, si la estrategia de Trump, que es alguna especulación, es sacar de los titulares algunos conflictos que lo involucraban a él Como el penalmente, de Epstein, sí. donde el de Epstein, entre otros, Sí, algunas situaciones de corrupción que lo rodeaban, terminó deshaciéndose de su ministra de Asuntos Internos, digamos, de Homeland sí. Security, justamente porque ella había hecho un contrato absurdo de $200 millones de un acto de clara corrupción y nepotismo. Definitivamente él tuvo que dar una señal a su frente interno por este tema, pero le está costando mucho. Israel dice, Trump con esta política nos está arrastrando los apoyos clave que teníamos en Estados Unidos, y esto es un costo que no sé si todos están contentos de tener que pagarlo. Así que hay muchos juegos domésticos en esta cuestión en juego. El propio Netanyahu, a ver, no es ningún secreto que Netanyahu tiene un juicio penal pendiente por temas de corrupción muy sólido que se está postergando porque se sostiene la guerra. Y entonces acá, Y tiene unas elecciones en octubre parlamentarias que tiene exactamente, que enfrentar, claro. absolutamente. Entonces Sí. acá te aparece el tema y es un poco aquella broma que en su momento hizo Trump a Zelensky, cuando Zelensky le dijo, bueno, en realidad la constitución ucraniana permite que no haya elecciones en medio de la guerra porque en medio de la crisis no se puede cambiar de caballo. Bueno, fantástico. Y Trump lo miró y dijo, o sea que si estamos en guerra yo tampoco tengo... Yo Lo creo que miró eso es una reflexión que le quedó dando vueltas en la cabeza. No está absolutamente, descartada. Vamos le a estar encantó. claro. Le encantó esa posibilidad. Y obviamente lo que necesita para eso es mantener un estado de guerra. Vamos a ver Exactamente. cómo y Por cuándo eso y te dónde. digo, todas Sí. estas cosas están mezcladas y acá yo creo que nunca en la historia hemos tenido una mezcla de tantas cosas raras al mismo tiempo, donde la gente interna y la gente externa se mezclaban, donde hay tantos actores en juego, tantos intereses cruzados, tantas alianzas absurdas, Sí, y tantas actitudes dimensiones. contradictorias. Y tantas Sí, dimensiones, porque aquí sí el absolutamente. término de policrisis entra a tallar con todo, porque Todo. realmente hay una multiplicidad de aspectos que se interrelacionan, pero que a la larga no dan un resultado lineal, sino que nadie No, sabe para dónde van. Y esa es no, a ver, y- mira, un coletazo absolutamente marginal de toda esta historia para la Argentina en concreto. Nosotros cedimos en todos los que nos pedía Washington para que no nos apliquen los aranceles. Brasil no cedió en nada. A Brasil le aplicaron 50% de aranceles, ahora con la nueva disposición de la Corte Suprema se lo cancelaron. Entonces, al que no cedió nada ganó más que nosotros que cedimos todo. ah, Con lo cual, ah, son cosas ridículas que han pasado. ah. Entonces, estas cosas son raras. O sea, Brasil no cedió nada en su relación con China, la Argentina está prometiendo ceder todo, que hasta ahora no lo cedió, pero está prometiendo Ujú. ceder todo. Este, Brasil no pagó el costo y nosotros lo estamos pagando. Entonces, estas contradicciones es lo que plantea este juego. Ahora, el otro problema grave, la dimensión quizás más complicada, es la dimensión del desarrollo. Estamos en una avalancha de crisis que se suceden una tras otra. Yo no sé si ponerla en el 2008, si querés, o antes, pero Mm, es como que tenemos unas crisis en materia económica permanente una tras sí, otra y esta es una crisis profunda, muy complicada. A ver, los economistas más conservadores te dicen que el problema que tenemos en el mundo desarrollado es la adicción que tiene la dirigencia política al endeudamiento. A ver, este año los intereses de la deuda del gobierno norteamericano superan su presupuesto de defensa. El presupuesto de defensa que es el más alto, no solamente de la historia del mundo, sino más alto de la historia de Estados Unidos mismo. Lo cual
es insostenible, francamente. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a hiperdevaluar para compensarlo? Y en eso arrastran a todo el planeta. Entonces, hay tantas cosas al mismo tiempo. Bueno, ¿Sí? volvamos un Volvamos a poquito a ordenarlo, como decís. volvamos un poquito a Medio Oriente e Irán, lo Sí, que sí, está pasando, porque si no nos vamos muy lejos del tema. Eh, así es. aquí hay, bueno, hablábamos del impacto regional, pero el impacto regional no se limita al posible involucramiento o la reacción de Turquía o Azerbaiyán. Aquí están todos los Sí. estados del Golfo Pérsico que están tambaleando también en sus posiciones a partir del hecho de que se han percatado de que la promesa de que Estados Unidos les daba la seguridad a cambio de manejarse con petrodólares en el manejo, en la compra y venta del petróleo y del gas, bueno, ha desaparecido, se ha diluido porque evidentemente no hubo seguridad ni para los americanos ni para las bases americanas en la zona, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la participación de los miembros del Golfo, del Consejo del Golfo Pérsico, de otros actores regionales en cómo se viene desarrollando la situación? Mira, yo te diría, en términos generales, lo veo muy complicado. Primero porque esos propios países empiezan a tener frentes internos que también les complican el escenario. Estamos hablando de, en la mayoría de casos, sociedades tribales donde el poder es relativamente débil y se mantiene a fuerza de, digamos, de mano dura. Y esto no es fácil sostenerlo en el tiempo, pero además ya empezó a tener coletazos en otra región, porque estos conflictos ya se empezaron a expandir a regiones del África, del Cuerno de África, pero también al norte. A ver, eh, toda esta posición que adoptó España en relación a Irán le está Mm, implicando algunos temores en relación a Marruecos. Marruecos que está recibiendo mm, mucho apoyo israelí. Ya se anticipó este tipo de conflictos cuando a través de un software que le suministró una empresa privada israelí, que obviamente tiene serias vinculaciones con el gobierno, el Pegasus, empezó a espiar las conversaciones de Sánchez que no han trascendido todavía. Hay sospechas de que Francia está involucrada también en el tema, pero básicamente, a ver, Marruecos se está armando hasta los dientes, está accediendo a tecnología con el apoyo explícito de Estados Unidos, además, se quedó con el viejo Marruecos español, es decir, la región eh, del frente, lo que llamaría el Frente Polisario, lo que era el viejo sí. Frente Polisario, eh, y le está empezando a generar problemas. Además, empieza a romper un equilibrio con Argelia, que es un aliado tradicional, o sea, generó un efecto de muchos escenarios Ujú, posibles y los aliados más inmediatos, hoy, a ver, el enemigo interno dentro de la región cercana de Irán, Arabia Saudita, también está empezando a tener dificultades con estas cuestiones. sí. Qatar tiene dificultades con estas cuestiones. Es decir, no se salva a nadie de todo esto porque se lo está llevando puesto. Ahora, el, el, la OPEP decide incrementar las cuotas de producción para mantener bajo el precio de los petróleos, pero lo hace en contra de su propio interés. Sí, sí. Entonces, por presión obviamente de Estados Unidos, al punto que empiezan a preguntarse, ¿esta alianza con Estados Unidos tiene sentido? Y Bueno, si a esto le agregas el antecedente de si Estados Unidos era el mayor aliado de los europeos y traicionó a los europeos, ¿por qué nos va a cumplir a nosotros? con un, Donde la relación es mucho más débil, ¿no? bueno, con un elemento agravante que no vamos a tener tiempo de desarrollar aquí, pero es como se está perdiendo la fortaleza del petrodólar como el Absolutamente. referente de todo lo que es la compra y venta de combustibles, ¿no? Entre otras cosas porque aparecen sistemas alternativos al dólar, eh, Absolutamente. más que nada de intercambio, ¿no? A nivel nacional. Pero no vamos a entrar en eso porque eso sí, no, es todo un paquete muy complicado que habría que analizar, pero déjame llevar un poquito de nuevo a, ya vimos un poco las implicaciones de carácter regional, quienes pueden estar involucrándose. Veamos, ya asomaste algo del impacto global, básicamente en relación a Rusia, y también un poco con relación a India, China, eh, Japón, vamos a estar claros, Claro. Corea del Sur.
¿Cómo ves a ver, el impacto global, más allá de lo estrictamente geoeconómico que se está produciendo, qué tipo de efecto geopolítico puede llegar a tener? Mira, hace 20 años los intelectuales que trabajaban la geopolítica a nivel mundial, básicamente norteamericanos y algunos europeos, te planteaban que el futuro está en el Asia, en el eje del Pacífico, no en el Sí, Atlántico. Bueno, sí, está quedando claro que el eje del Pacífico Estados Unidos no lo va a controlar. Eh, y yo te diría, hay un indicador bastante curioso sobre ese tema, medio raro, pero es así. Cuando vos ves cuáles son los flujos de la economía formal, son los que marcan el camino donde después va a ir la economía formal. Y la economía formal claramente sí, pasa por esa zona. ¿Y quiénes la controlan? Y bueno, ya sabemos quiénes son. Es decir, China lleva todas las de ganar, probablemente detrás de ella. A mí me plantean China la amenaza de Taiwán. No existe tal amenaza. Taiwán va a caer sola, va a ir a pedirle por favor a China que la incorpore, porque, a ver, que China dejó de ser un Estado socialista no es un secreto. Con lo cual ya los motivos por los cuales se están peleando ya no tienen sentido. Y hay empresas chinas que ampliamente superan ya aún las grandes corporaciones taiwanesas. Entonces, es sí. más, no me sorprendería que las empresas taiwanesas, un paquete accionario, una buena parte del paquete accionario esté en manos de China, con lo cual, digamos, Así es. no hay mucho que Wow. inventar ahí. Mm. Entonces, ahora, el eje asiático Asia está creciendo a ritmos sostenidos. En Occidente ahora pegan el grito de, bueno, gloria porque China este año, por primera vez en varias décadas, tiene un crecimiento inferior al 5%. Es un tema de reacomodamiento, nada más. O sea, y además es un tema contable fácil de resolver. Si lo querés en otra perspectiva, el dólar, el euro el año pasado estaba, el euro costaba menos de un dólar. Hoy cuesta Sí, llegó a 1,20, ahora bajó a 1,15. Esto salta como loco, con lo cual dejó de ser una moneda confiable, vamos a otro tema. Entonces aparecen mecanismos alternativos de comercio internacional con otro tipo de monedas, donde las monedas nacionales empiezan a tener más valor. Te está hablando de incorporar las dimensiones cripto, no sé qué tanto futuro eso tiene, pero bueno, definitivamente el dólar está perdiendo vigencia a nivel mundial, nos guste o no de esto. ¿Va a ser ya un referente importante? Sí, probablemente durante 20 años va a seguir siendo un referente importante, pero claramente ya no es el único y cada vez lo va a ser menos. ahora, por la crisis en la región, pareciera que más allá de lo que pueda quedar perjudicada Europa, el más perjudicado es China. No solamente por el suministro de Irán, sino porque también depende del suministro de otros países del Golfo Pérsico. Absolutamente. Entonces, la primera reacción de China frente al ataque a Irán fue de repúdio y condena Sí, pública en las Naciones Unidas, etcétera. La segunda es mucho más cauta, en un tren más de negociar con los países del Golfo Pérsico. claro. Ahora, eh, ¿qué posibilidades tiene realmente de ayudar a reconfigurar el mapa regional, tanto Rusia como China, con estas posiciones que están tomando ambas en función de sus propios intereses, evidentemente? Mira, yo te diría que, en primer lugar, China tiene una valoración del tiempo muy distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, para ellos, 20 años no es nada. Ellos tranquilamente pueden tomarse el tiempo. En segundo lugar, ellos están siendo golpeados indirectamente por esta crisis, pero no están en el medio de ella. Los que están en medio de ella son otros. Y ellos tienen tiempo de reacomodarse sin pánico. Y lo van a hacer. Los demás están reacomodándose en el pánico porque tienen que reacomodarse al mismo tiempo que bombardean o son bombardeados. Eso no es la situación de China. Entonces tiene como más tiempo, más espacio, más paz, si querés, para hacer este recomendatorio. Y lo van a hacer, pero yo te digo, lo que le pasa a China le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que los demás no nos dimos cuenta todavía de esto, tratamos de disimularlo. Pero la verdad es que lo que le está pasando a China, es decir, lo que están cambiando son los términos del comercio internacional y de la economía Ujú. internacional genéricamente. China es un solo jugador de entre ellos y sí le pega, pero le va a pagar a todo el mundo. A ver, le pega también mucho a Estados Unidos. La economía norteamericana está en problemas. Yo te lo recuerdo, hace 2 o 3 semanas el gobierno americano feliz anunciaba la creación de 230.000 empleos.
Pero una semana después tuvo que reconocer que el año pasado perdió 3.200.000 empleos, economía formal. Con lo cual, ¿dónde está la bonanza? Y esto, a ver, yo en este momento estoy en Washington, digo, vos ves los precios de lo que hay hoy y lo que le cuesta cerrar los números al norteamericano. A ver, para ponerte en otra perspectiva, en este momento están reconsiderando cómo van a hacer con las tasas de los créditos de estudio. A ver, Ujú. tengo una amiga, ¿no? En Argentina que se radicó acá, el padre trabajaba en el Banco Mundial, ella se quedó a vivir acá, estudió medicina. Bueno, eh, la mujer tiene 60 años. Eh, Recién el año pasado terminó de pagar el crédito de estudio. El crédito de estudio hoy para un estudiante a valores de lo que ella era hace 30 años cuando ella estudiaba. Ahora, un estudiante que hoy toma un crédito para hacer una maestría, no te estoy hablando de un doctorado, no, perdón, el college, ni siquiera maestría, Sí, college, ¿sí? Estamos hablando de un endeudamiento equivalente al costo promedio 50% por encima del costo promedio de una casa en Estados Unidos. O sea, pagás más que una hipoteca. O sea que vas a sí. tener que pagar durante 30 años, si querés vivir en una casa, pagar la hipoteca de una casa, ¿cuánto tenés que ganar para financiar todo eso? Y ahora están hablando de que los créditos van a tener que ajustarlos a valor de mercado del interés, con lo cual una buena parte de la ciudadanía americana, y eso son, a ver, el 93% de los estudiantes norteamericanos estudian a crédito. Entonces, vos tenés que pagar durante toda tu carrera profesional todo esto. En este momento hay universidades que están ofreciendo un arreglo que es el siguiente. Nosotros te pagamos el estudio, pero vos durante tus 30 años de vida activa, el 10% de tu sueldo nos lo pagás a nosotros en concepto de evolución del costo de estudio. O sea, tenés un socio, el 10% de tu Que te ingreso, cobra un 10% de tu pero ingreso. el 10% de ingreso, si a eso le sumás lo que tenés que pagar de hipoteca, lo que tenés que pagar para vivir, ¿cuánto te Sí. queda? Bueno, a Además, ver, yo te digo, no estamos hablando de China, estamos hablando del mundo entero sí, en esta sí, crisis ahora. sí. Pero volvamos un poco al foco de la crisis y un poquito en función de lo que estás diciendo. Bueno, de los tres actores principales que están involucrados, ¿qué capacidades tienen de sostener en el tiempo este tipo de acciones bélicas y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden transformar sus estrategias operativas hacia, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hacia un desembarco o no? Bueno, Y yo te tienen diría, capacidad financiera, además, financiera de militar, esa es la pregunta, ¿no? sí, a ver, Estados Unidos tiene una capacidad prácticamente ilimitada porque tiene la maquinita de emitir dólares. Entonces, en la medida que el Ujú. dólar todavía el resto del mundo se los acepte, lo van a seguir, lo pueden hacer. Ahora, es cierto, por otro lado, que, a ver, hace un par de semanas, el general norteamericano advertía que tenían munición para sostener una guerra consistente de 4 semanas. Ya llevamos una y media. O sea, no queda mucho margen de maniobra. La decisión de Trump fue, bueno, le tiramos con todo lo que tenemos, de manera que no nos puedan responder nunca más. Y en la medida que van respondiendo, los vamos destruyendo. Parte del problema es, Irán no respondió como esperaban que iban a responder. Exactamente. Y eso abre una intriga. La pregunta es, ¿realmente le destruimos todo su potencial o nos pasó lo mismo que en la guerra de junio del año pasado, donde creíamos que habíamos destruido, pero no destruimos todo? No obliteramos todo, Ahí está, claro. Entonces le para quedamos, no en utilizar el segundo lugar, término. Irán, un escenario para el que siempre estuvo preparado es para este escenario. El régimen iraní se preparó para esto, por eso tiene los proxies que tiene. Entonces puede sostener mucho más que Estados Unidos, incluso con bajos recursos, un conflicto de esta intensidad. El que quizás esté mejor posicionado es Israel en este juego. Ahora, lo de Israel también depende del apoyo norteamericano y eso no sé cuánto dura. Pero Israel también consideró ese escenario, lo tiene bien en claro, eh, que esto no lo puede sostener más allá de cierto tiempo y el otro problema que juega en Israel es el tema doméstico. Nosotros en Occidente vemos poco esta historia, pero la verdad que prácticamente la mitad de la población israelí está en contra de esta actitud del gobierno de Netanyahu. No está conforme con lo que se está haciendo. Es más, hay protestas airadas, muy poco difundidas, y es cierto también que amainaron un poco estas protestas porque en medio de la guerra ponerte en oposición al gobierno es un acto muy poco patriótico. Entonces son tranquilas, pero
hay una buena parte de la opinión pública israelí misma que no está de acuerdo con sostener este tipo de avances. Así que ahí tenés un frente interno que probablemente les juegue en contra. Pero yo te digo, si vos me decís quién está en mejor posición, yo te diría relativamente mejor Israel porque tiene claro el objetivo. En segundo lugar, yo te diría, el que está más débil en todo este juego, paradójicamente, es Estados Unidos. Estados Unidos, que no puede sostener tantos conflictos al mismo tiempo, abrió muchos frentes, demasiados, te diría. Querés Panamá, Venezuela misma, eh, Potencialmente Cuba. bueno, Cuba, el que dicen que quieren Bueno, terminar, tienen el virrey ahí en la casa. A eso sumale conflictos con Corea del Norte, que prácticamente no los conocemos, todo el conflicto con China, en los que definitivamente no es mucho lo que puede hacer. China está ganando tiempo en todo esto. A ver, China está construyendo en este momento su cuarto portaaviones y en este caso nuclear. A Estados Unidos el último portaaviones nuclear, el último portaaviones que todavía no está plenamente funcionando les llevó 17 años hasta ahora y probablemente tenga un par de años más hasta que lo tenga operativo. China en los últimos 3 construyó 3 portaaviones. Entonces, China de acá a 5 años va a tener la flota más grande del mundo. Los americanos te dirían, bueno, pero ¿de qué calidad? No es de la calidad nuestra. Claro, pero acá hay un tema. Hoy la calidad es un tema relativo. También son de mala calidad los drones. Pero los drones, con un dron de $100.000 destruís un tanque de 60 sí, millones. sí, Entonces, ¿de qué te sirve tener un acorazado como el Zumwalt, que tiene la última tecnología? A ver, cada tiro de práctica, no te digo tiro, cada tiro de práctica del Zumwalt cuesta $1.200.000. sí, $1.200.000. Entonces, ¿cómo lo claro, sostenes económicamente? Esto en medio de esta crisis. claro, claro, y comparativamente con lo que Claro, China te cuesta dice, un dron, nosotros hacemos lo lo mismo por 20.000 y ellos gastan un claro, millón doscientos claro, mil. Lo nuestro claro, es menor calidad, pero claro. están Bueno, superior. lo de la calidad es relativo, porque no quiero traer a colación la anécdota del portaaviones Ford yendo a Grecia porque Sí, tenían tapadas todas las claro, letrinas, ¿no? sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque esto El, chi- ha dado el chiste lugar a el mucho, chiste escatológico. sí, mu- ha dado pie para muchos memes y Sí, comentarios, sí, 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 pero por ahí me lo absolutamente. confirmaron, efectivamente fue así. Bueno, Sí, sí, mira, pues, déjame ver dos cosas más porque se nos está acabando el tiempo. Primero que estamos focalizándonos en el tema de Irán, como que estamos perdiendo de vista, a ver, no solamente lo que está pasando en el Líbano, que sí es evidente que está conectado, sino una situación que precedió al ataque a Irán, que fue el conflicto entre Pakistán y Afganistán. Y sí, ahí no sabemos, y quisiera escuchar tu opinión, si no hay una posibilidad también de extensión del conflicto, ¿no? definitivamente. Es más, porque además Pakistán le ofrece su paraguas nuclear a varios países del Golfo, con lo cual ahí tenés una extensión. Afganistán, por otra parte, es un país al cual China le extendió un paraguas relativamente bajo silencio. A ver, Afganistán es uno de los mayores productores de tierras raras del mundo. El problema es que está bajo el régimen afgano, o el régimen talibán, pero también hay una economía marginal en la que China está como pez en la pecera, se manejan como quieren y en la realidad es que les va muy bien. China en Asia Central en general es un... A ver, yo acabo de venir de Tayikistán y en los países de Asia Central China despierta mucha desconfianza. A ver, algunos temas muy poco conocidos. Tayikistán canjeó 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio a China, se la entregó a China, era un territorio supuestamente en disputa, pero en la soviética era parte de la Unión Soviética y eso no se discutía. Bueno, como ellos atravesaron una crisis económico-financiera muy grave, Tayikistán decidió entregarle, cederle 2.000 kilómetros cuadrados a cambio de algunas inversiones chinas en Asia Central. Ahora, las inversiones, una de esas inversiones fue la construcción de túneles por montañas que son intransitables. Para cruzar de la capital a una zona de producción económica, el viaje era de 4 horas por un camino montañoso imposible. Ahora con este túnel cruzan la montaña, en 40 minutos llegan. Y eso obviamente cambió el escenario. Pero yo crucé por esa ruta ahora. Es un agujero vivo, no funciona más. O sea que el vehículo que antes iba a 80 kilómetros por hora por ese túnel ahora va a 10 o 15 porque son todos agujeros. Y los chinos están ofreciendo arreglar ese desastre que ellos mismos hicieron a cambio de 600 kilómetros cuadrados más de Mm. territorio. Entonces los países de Asia Central lo miran con desconfianza. Dice, estos tipos nos están chupando la sangre. Ahora,
Eh, es cierto, por otra parte, estos regímenes de Asia Central tienen sus peculiaridades, son, a ver, oligarcas, como diríamos ahora, de viejo cuño que están explotando. A ver, Tayikistán está produciendo algodón cuando podría producir cualquier otra cosa y le iría mucho mejor, pero como heredó este modelo de explotación y los jerarcas del viejo régimen se quedaron a cargo de esta economía, no quieren que se le metan los Ujú, chinos, pero bueno, hay todo un escenario, hay bastante complicado. Pero de vuelta, ¿qué quiero decir con esto? Toda esta zona de Asia Central, Afganistán, Pakistán, incluso Pakistán tiene conflictos con la India y está China también metido claro, por el Jammu y claro, Cachemira. claro. El otro frente que tenés es el sur, digamos, todo lo que es el Océano Índico. Ahí también tenés una serie Ujú, de conflictos fronterizos con China, con las 9 líneas en las islas artificiales que está construyendo. India que le quiere marcar la cancha y con el beneplácito de Estados Unidos construye islas artificiales y bases militares que a los chinos no les gustan nada porque les ahorcan el comercio y demás. China está intentando avanzar con su proyecto de la nueva ruta de la seda y Estados Unidos está haciendo todo lo ujú. posible e imposible para bloqueársela. Hay tantas cosas sobre la mesa en juego, pero de vuelta, sí, la zona es una zona caliente, altamente conflictiva, con conflictos latentes que van a estallar. Nuevamente acá el Imperio Británico, cuando se retiró de la zona, dejó dibujadas fronteras que no coinciden con las nacionalidades. Claro. Pasa esto en la propia Unión Soviética, los países de Asia Central también tenés cruzas. Prácticamente el 30% de la población de Tayikistán son uzbecos y a Ujú, nadie le escapa que pretenden de alguna manera irse para Uzbekistán, se siente más ujú. cómodo ahí, o que todo Tayikistán sea parte de Uzbekistán. El norte de Kazajistán es íntegramente ruso, y entonces Kazajistán tiene sospechas de que Rusia eventualmente, cuando termine Eh, con Ucrania, la va a invadir. Estados Unidos explota este jueguito. No existe este escenario. Francamente, conozco la zona y estuve hablando con la gente. En el gobierno esto no existe, pero se weaponiza, se convierte en un arma arrojadiza para generar problemas. Tenés el problema de Georgia, el problema de Armenia, Azerbaiyán, con Turquía jugando de atrás, calentando la eh, cabeza que quiere avanzar en este terreno, con el beneplácito más o menos explícito de Estados Unidos. Es decir, todo lo que le molesta a Rusia, bienvenido sea. Ahora que le vaya demasiado bien a Turquía, no tanto. O sea, de vuelta, entramos en este juego de intereses y eh. contradicciones donde hay avances espasmódicos y frenazos que Bueno, complican. Ahora, Irán te voy a hacer, abrió la caja de Pandora, ¿no? te voy a hacer la Sí. última pregunta, pues ya vamos a tener que cerrar, que va a ser una pregunta de titular de periódico amarillista, porque hay una cantidad de gente hablando con esto empieza la Tercera Guerra Mundial. Chan, 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 chan. Bueno, ahora lo que pasa es que tenemos, por cierto, a una serie de potencias nucleares involucradas por todo este panorama que estamos hablando, tanto desde Pakistán, India, Sí, sí. hasta Estados Unidos, desde el norte, obviamente, Rusia, China del otro lado, la India también, tenemos a Israel, que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, junto con otros tres países que no voy a mencionar en este momento, y tenemos toda esta cuestión con el desarrollo nuclear de Irán, que sí firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, por cierto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿sí hay un caldo de cultivo como para pensar de que esto pueda generar una conflagración mayor? Yo en lo personal creo que es un titular muy lindo, pero que no es real. Yo creo Ujú. que sí que vamos a tener un mundo con muchos conflictos, sí, pero un mundo lleno de guerras, sí, pero que sea una única gran guerra mundial, no. Primero porque hay tantos intereses distintos en todo esto. Estados Unidos mismo, según la región que tenga, tiene, mira, yo te digo, me hace acordar el conflicto de Yugoslavia. Cuando yo en Yugoslavia todo el mundo creía que era un conflicto entre tres etnias. Y la realidad es que yo estuve en el terreno desplegado. Yo te diría, había por lo menos 60 grupos diferentes. Vos tenías áreas donde serbios y croatas estaban aliados contra los musulmanes, con los bosnios. Pero Sí. también tenías bosnios y croatas aliados contra los serbios en otros lugares. Dentro de la propia Serbia tenías serbios que estaban a favor de una gran Serbia, pero había otros serbios de Bosnia que querían una Bosnia serbia, pero separada de Serbia. Entonces, esos diferentes intereses de los pequeños Era hombres, un señores de la micromundo, guerra.
En una Claro, microrregión hacían que la Gran Guerra proyectarlo. no se... Claro, Claro, era un caldo de cultivo con muchos conflictos locales, pero ninguno articulador de una gran guerra. Y yo creo que claro, este es el escenario que vamos a ver ahora. No encuentro un eje articulador de una gran guerra. O sea, yo te diría en este momento, suponete que la OTAN vaya... eh, ¿Por qué la OTAN no avanza ni con el tema Rusia ni con el tema de Irán? Porque, primero, jurisdiccionalmente no lo pueden explicar. Ir a la guerra de Ucrania cuando Ucrania no es miembro de la OTAN no la pueden defender porque no lo es. Pero más allá de esto, genera brechas internas, ya no solamente entre Estados Unidos con los países europeos, sino dentro de los países europeos. Ahí tenés el caso de la República Húngara, sí, Hungría y la República Checa, que tiene una visión distinta de este problema de todo. Eslovaquia. Perdón, Eslovaquia y Sí, Hungría, que tiene una posición distinta en sí, relación a todos los demás. Ahora, vos tenés otra situación en los Balcanes, cómo juega Rumanía, cómo juega Polonia, tiene un juego totalmente claro. distinto. Polonia tiene un problema hoy, pero gravísimo. Está generando un ejército sobredimensionado con el apoyo de Estados Unidos que ahora se está empezando a cortar y lo que se preguntan los polacos es cómo vamos a sostener financieramente este monstruo que estamos creando, porque están Claro. pasando a tener el segundo ejército más grande de Europa después de Bueno, Turquía, por lo eso cual es una locura. se plantean justamente un desarrollo de su capacidad nuclear. Eso es un tema que está Claro, bueno, planteado en Polonia. quiere jugar ese juego. Sí, Ahora, la pregunta es, ¿Estados Unidos está dispuesto a irse? A ver, Francia y Inglaterra irían a darle el beneplácito a Polonia para un desarrollo nuclear. ¿Y cuál va a ser la reacción de Rusia frente a este escenario? Realmente es casi obvio lo que va a pasar. sí. Juan, la verdad que muy Muy interesante, muy disperso. rica, bastante dispersa la conversación, pero me alegro de haber tenido como para tocar tantos puntos a la vez y no ir en una forma lineal. Me parece siempre mucho más interesante que saltemos de aquí para allá, aunque estemos Sí. relativamente ordenados, ¿no? En Pero cuanto vos al sos de la tema. vieja escuela, vos querés un orden. Yo en ese sentido soy más trampista. Más que una cosa es ser trampista y otra cosa es ser anárquico, Sí, sí, totalmente. bueno, yo, Este, yo, me, yo me proclamo pero, anarco-monarquista, siempre lo dije. me gusta, me gusta. Eh, no voy a indagar más allá de eso, Otro día pero hablamos de eso. otro día hablamos de eso. Te agradezco. Sos el primero en repetir en este programa, así que Bueno, espero que no sea te la última. doy- te- bueno, si te ordenás un poquito, vamos a hacer otro. No, no, que sería traicionarme. Ok. No, te agradezco muchísimo. Creo que hemos No, por tocado una favor. cantidad de puntos Un gusto súper como siempre, un interesantes. gran saludo. Te mando un gran abrazo, cuídate. Igualmente. No, en Washington, sí, cuídate en Washington. Sí, sí. Bueno, el martes llego a Buenos Aires, así que nos veremos ahí con un café. Bueno, no, dale, Abrazo. avísame y nos juntamos para tomar un café. Dale, un abrazo y muchísimas gracias, Gran ¿eh? abrazo. Hasta luego. Bien, gracias nuevamente a Juan por esta extensa conversación, súper interesante en términos de lo que está pasando en Medio Oriente. Y como les había prometido, como siempre, al final del programa hay un cuento que yo les leo. Les había prometido uno más extenso y esta vez lo voy a tener que posponer, que se llamaba Lili la aventurera, y lo voy a tener que sustituir por uno más breve para que los tiempos nos den. Y este cuento más breve se llama Una ocurrencia milagrosa. Compartía en Caracas un departamento con un amigo inglés. Estaba bien ubicado en la urbanización de las Mercedes, una zona para la época de casas y mansiones de clase media alta y algunos negocios dispersos. Perdón. Más tarde, el barrio, con la llegada del chavismo, se llenó de nuevos edificios y restaurantes y se convirtió en uno de los centros de entretenimiento y diversión de la ciudad. Pero para esa época, para la que yo me refiero, era tranquila y apacible. El departamento estaba en el primer piso de una casa y tenía una entrada independiente, atravesando un pequeño jardín, y para entrar había que abrir una puerta y subir una escalera hasta la siguiente puerta de acceso, que era de vidrio esmerilado. El departamento estaba bien ubicado sobre una calle estrecha y poco frecuentada, a pesar de que llevaba el pomposo nombre de avenida, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y a una pequeña plaza que llevaba el nombre también de la misma iglesia, de la iglesia. Era poco transitada, pero cuando había misa, la plaza se llenaba de autos estacionados y un grupo de autodesignados cuidadores
aquí diríamos trapitos, se ocupaban de cuidarlos y eventualmente se ofrecían para lavarlos. Apenas separado de mi primer mujer, el departamento me resultaba muy cómodo porque se podía acceder con relativa rapidez a la universidad donde daba clases, a pesar del tráfico infernal de la ciudad en las horas pico. Por otra parte, me llevaba muy bien con el inglés y aparte de mi dormitorio con su baño y con su vista al jardín, podía compartir la cocina que daba a otra parte del departamento, donde estaba la sala comedor y el dormitorio de mi amigo, aunque esa parte estaba separada por una puerta que habitualmente se encontraba cerrada. Con esa disposición de los espacios en el departamento, mi amigo en inglés, Peter, y yo podíamos llevar vidas autónomas sin incordiarnos mutuamente, y como la entrada a mi dormitorio pasaba por un pasillo separado, podía llevar a las visitas que quisiera, preferiblemente femeninas, sin la molestia de las quejas y protestas de la dueña de la última pensión donde había vivido al separarme, en una habitación cuya ventana daba a un patio interior maloliente y rebosante de cajones de pájaro. Eh, en suma, el departamento era muy conveniente y los fines de semana que tenía a mi hija conmigo, mi hija de 2 años, también la podía llevar sin problemas. Aunque estando en Caracas, a pocas horas de la playa, generalmente prefería llevarla a algún lugar en la costa. Un domingo en que salíamos, creo que para la playa de Cata, aguas turquesas, palmeras y arenas blanquísimas, a un par de horas de Caracas, arrancamos muy temprano. Pero al rato de salir me di cuenta que no había llevado cassettes con música conmigo para escuchar durante el viaje. Volvimos para buscar los cassettes. Tuve suerte y pude estacionar mi Volkswagen escarabajo frente al departamento. Había pocos autos parqueados a pesar de que en la iglesia iba a haber misa y bajé del auto con mi hija agarrada de mi mano. Al llegar a la puerta de entrada del jardín, ella me pidió que la subiera en brazos por la escalera. Así lo hice y mientras que la llevaba en un brazo y con el otro trataba de manipular para abrir con la llave la siguiente puerta. Cuando subimos, vimos una sombra que se movía detrás del vidrio esmerilado de la puerta de arriba. Aunque mi amigo inglés habitualmente se largaba todo el fin de semana a navegar, de hecho había llegado a Venezuela navegando en su pequeño yate, pensé que era él que había regresado por alguna razón y me despreocupé. Con mi hija en brazos abrí la puerta y me encaminé por el pasillo que llevaba a mi dormitorio. De hecho, era un pasillo largo que también comunicaba con el resto del departamento y cuando fui a abrir la puerta de mi dormitorio escuché unos ruidos y vi un movimiento al final del pasillo. Llamé a Peter pensando que era él, pero no hubo respuesta. Con mi hija aún en brazos, volví a llamarlo y entonces apareció por el pasillo un sujeto enorme, o eso me pareció en ese momento, evidentemente afro-venezolano, que avanzó hacia nosotros. Estúpidamente primero solo atiné a preguntar, ¿qué haces tú aquí? Mientras el sujeto seguía avanzando hacia nosotros. No sabía si estaba armado, pero yo estaba inerme con mi hija en brazos y el corazón me saltó en el pecho al pensar que no podría enfrentarlo o resistirme sin ponerla en peligro. Me salvó una inspiración milagrosa. Le espeté, sal de aquí antes que lleguen los demás, como si detrás de mí hubiera un grupo de gente llegando. El sujeto pestañeó, me empujó y pasó a mi lado como una exhalación para bajar la escalera de salida a los altos. Huyó sin siquiera fijarse si efectivamente venía más gente y yo pude depositar a mi hija en el suelo y despaturrarme en un sillón intentando bajar el subidón de adrenalina. Mi hija casi no se percató del percance, yo quedé con el corazón en la boca, pero al sujeto lo reconocí. Era uno de los cuidadores de la plaza, de los trapitos de la plaza. Y al siguiente fin de semana no me quedó otra que, hinchando el pecho y tratando de parecer muy rudo y peligroso, o eso creía yo, encararlo en la plaza y amenazarlo. Bueno, terminó lavando a mi Volkswagen y tan amigos. Pero la advertencia sirvió porque nunca más, por lo menos mientras que compartí el departamento con Peter, intentaron robarnos. A pesar de que seguíamos asiduamente yendo a la playa o a navegar. Y jamás le conté del episodio a la madre de mi hija, no fuera que lo utilizara para recortar o suspender mis derechos de visita. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato. Eh, Tengo que despedirme porque ya el tiempo se me agotó. Les deseo una muy buena semana, a pesar de que vamos a tener seguramente secuelas de lo que está pasando en Medio Oriente a todo nivel, no solamente a nivel regional, sino global. Pero en todo caso, que a título personal tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global.
Muchas gracias.